Saludo a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de la nave. ¿Cómo te va, Toño? Muy buenos días, Vicente, me va muy bien, como espero que le vaya también al público consentidor hoy que se dan a conocer tantos datos y que por fin tenemos la verdad en nuestras manos, la verdad sobre la mesa, sobre el actuar, por ejemplo, de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Un Vicente Fox que, según el presidente López Obrador, vaya, es que esto está durísimo, muy fuerte, es ayudado por Gastón Azcárraga durante su campaña, mientras es él el candidato del PAN de la supuesta transición en México, y después, cuando todavía estamos en tiempos de Vicente Fox, pues, ¿qué pasa? Que empieza a caer esa gran empresa, ese baluarte de la aviación mexicana. Después también habla el presidente sobre pues la injerencia de Felipe Calderón en la venta de otra de las grandes aerolíneas mexicanas, de Aeroméxico, una aerolínea que era también de dominio público y que, bueno, se convierte en privada. Esto denuncia el presidente López Obrador, que viene después. Esto es muy interesante. Viene después del fraude que le cometen para imponer a Felipe Calderón en el poder, y esos que le ayudan a Felipe Calderón, esos empresarios, son los beneficiados. Es un tema que duele muchísimo porque muchas personas se quedaron sin trabajo, se quedaron sin que les pagaran los salarios que les debían. Y aparte tenemos que estar aguantando los altos precios de Aeroméxico y las chingaderas de Interjet y estas aerolíneas pedorras. Miren, no es mala onda, pero yo sí extraño el servicio de Mexicana, Sí, la sí, neta. sí. Hasta chelitas te daban de agrapa. Sí, bueno, sí. Eso es harina de otro costal. Pero El tequilita, ¿no? déjame saludar también a nuestro buen amigo Rafa Herrera, nuestro corresponsal en Palacio Nacional. Mi querido Rafa, pues como dice Toño, santo madrazo para los expresidentes hoy en la mañanera. Y si entendí bien, vamos a analizarlo entre los tres. Si entendí bien, los empresarios ayudaron a estos cabrones a llegar al poder, haya sido como haya sido. Así es, exactamente. Y después se benefician de esos que llegaron al poder con las tranzas para darles estas empresas. Ojo, que estamos hablando de la familia Azcárraga. Toño ha confirmado que Gastón Azcárraga es primo hermano de Emilio Azcárraga Llán, el de Televisa, el que también se ha beneficiado con los contratos de publicidad oficial. O sea que es un pinche mierdero, mi querido Rafa. Así es, Vicente, muy buenos días, Vicente, Toño, Ceci, Don David, todo el equipo de Sin Censura y toda la gente linda que nos está viendo. Pues más claro ni el agua, Vicente, aquí se ve todas las corruptelas desde Fox, Calderón, y como bien lo dices, ya se los había comentado incluso anteriormente que este tema de las privatizaciones de las aerolíneas y que eso es lo que nos ha llevado a este periodo neoliberal, y era lógico. Aquí lo que me llama la atención es de que lo dice contundentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, es un tema que inicia Fox y que Calderón hace exactamente lo propio, lo mismo. Aquí lo importante, y es algo que les quería comentar, es de que ya ahorita que estuvieron en la manifestación, ahorita atrás en la calle de Moneda, con los de Mexicana de Aviación, ya les dieron audiencia y los citaron para el día martes para que vengan esas pláticas, esas charlas, para ver en la medida de lo posible cómo los van a ayudar y cómo los van a asesorar. Y ahí ya les dieron apertura. Eso es lo importante de este gobierno, que se les está dando apertura, no como los otros gobiernos, o como te voy a poner el ejemplo de Enrique Peña Nieto. Le prometió a todos los de Mexicana que iban a hacer, que los iban a volver a contratar, ya sea que iban a hacer supuestamente otra aerolínea o les iban a dar trabajo en otras aerolíneas y que les iba a dar el debido proceso para que les dieran sus liquidaciones, lo cual nunca cumplió Enrique Peña Nieto. Oye, nada más voy a saludar a un tal Lenin Magaña que dice: saludos Vicente Serrano, me dice Capulina, el que se lleva se aguanta, hijo de la chingada, Pero bueno, a ver si vamos aclarando una cosa. Yo no le voy a llamar corruptelas, actos de corrupción, porque además, pendejos no son. Lo hicieron todo a la medida. Las chingaderas, vamos a decir, Así porque habrá es. muchas cosas que fueron legales, pero como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron inmorales al mismo tiempo. Legales, pero inmorales. No necesariamente ilegales. Nada más para aclarar, porque muchos se van a rasgar las vestiduras, Toño.
Sí, no, efectivamente, esto es en lo absoluto un acto de corrupción, pero terrible. Y lo estamos viendo directamente de la mano de un expresidente, que digo uno, de dos expresidentes cooperando con los grupos de poder para, bueno, pues ellos primero tener algún tipo de beneficio y beneficiarles de cierta forma. Lo peor de todo, Vicente, Rafa y público consentidor, es que los trabajadores están de por medio. Incluso se habla de que muchos han muerto en este conflicto. No han muerto por el conflicto, han muerto pues ya de avanzada edad, imagínate tú. Y hay algo que quiero mencionar, algo que le rompe el corazón a muchas personas, a muchos mexicanos. Si uno va a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del Aeropuerto Benito Juárez, puede ir a la parte donde se documentaba con Mexicana. Ahí siguen en paro y ahí muchos de los trabajadores pues venden sus cositas, las cosas que ellos hacen o vamos, algún tipo de objeto que tengan para poderse sostener. Esto es absolutamente terrible, que hayan tenido que llegar a eso. Y uno camina por ahí y se respira esa indignación, Vicente, se respira esa tristeza de lo que ocasionaron gobiernos absolutamente neoliberales y gobiernos a los que los trabajadores o los mexicanos en general, pues les valían madres. Oye, esta audiencia anda desatada, oye. Juan García, regulen su pinche micrófono, por favor. Se escucha muy alto cuando habla el Rafa. Estoy trabajando y me llama la atención mi jefe. Ahí agárrala tú, Toño, porque sí, esa ya es tuya. Hubo un problema con la consola y ya lo regulamos. Si ustedes escuchan a Rafa ahora, ya se reguló. Gracias por la crítica constructiva, la pinche crítica constructiva, pinche micrófono, pues también la pinche crítica constructiva. Gracias, chavo. Bueno, déjenme ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador meterle este coscorrón a los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, así como para que no se acostumbren a estar tan tranquilitos en casa o en el rancho, para que escupa el highball el señor Calderón. Seguramente así ocurrió esta mañana. Mexicana de Aviación que se encuentran aquí afuera de las instalaciones y mientras Gastón Azcárraga continúa como prófugo, algún mensaje que pudiera enviar a ellos. Finalmente. Que los están atendiendo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Me informó el secretario, el ingeniero Jiménez Espriu, de que han estado platicando con los trabajadores que fueron despedidos de Mexicana por la quiebra de Mexicana, por todo esto que también se creó, se permitió de los gobiernos anteriores. También es otro saldo negativo de la política neoliberal. Acuérdense, habían dos empresas aéreas, Mexicana y Aeroméxico. Tengo que andar refrescando la memoria porque todo esto parece que sucedió en el siglo XIX o en el XVI. Este señor Azcárraga ayudó en la campaña de el candidato Fox y llega a la presidencia Fox y venden Mexicana y la compra o la recibe o se beneficia del remate el señor Azcárraga y luego la quiebra, ¿no? Una empresa emblema de la aviación y se deja a los trabajadores sin empleo. Eso, Mexicana.
Viene después, a los 6 años o menos, otra elección. Un grupo de empresarios ayudan en el fraude a Felipe Calderón. Imponen a Felipe Calderón y a esos empresarios les entrega Aeroméxico, la otra empresa pública. El caso es que ya no hay ninguna empresa pública de aviación. ¿Y qué dirán ante estos señalamientos, estas denuncias que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, Vicente Fox y Felipe Calderón? ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿Que esos empresarios que ayudaron a sus campañas fueran beneficiados con las aerolíneas? Mire, cuernos. En la política no hay coincidencias, salvo que me quieras corregir, mi querido Toño, salvo que quieras opinar diferente, mi querido Rafa, los escucho. No, definitivamente. Esto es muy claro. Esto es muy claro. Vamos a estar monitoreando las respuestas porque siempre hay respuesta tanto de Fox como de Calderón. Y ya me espero yo lo que va a decir Calderón en estos momentos, ¿no? Así de, rechazo lo que dice el presidente. Pero pues está muy claro. Está muy claro lo que pasó con Mexicana. Está muy claro lo que ha pasado con Aeroméxico. Está claro que los trabajadores siguen en la ruina, que los mexicanos seguimos en la ruina por este tipo de políticas de estos dos tipos, que le abren el camino, Vicente, al peor de todos, a Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, en el que también pues se perpetúa esta ignominia hacia los trabajadores de Mexicana. Problemas también todavía en Aeroméxico. Entonces, esto es... Nada más para confirmar, ni Fox ni Calderón se han pronunciado, Okay. El día de hoy. Y ni lo harán. Ni lo harán, mi querido. ¿Tú crees definitivamente que no se van a pronunciar ellos de esto? No. Yo creo, mire, Además si no se pronuncian de esto... De corruptos son, te digo, sinvergüenzas, descarados. Si no se pronuncian sobre esto, entonces sí son absolutamente culpables, Vicente. Absolutamente. El que calla otorga. El que calla otorga. Bien dicho, mi querido Toño. Te escucho, Rafa. No, pues es que nada más para que te des cuenta, Vicente, cómo son una bola de ojetes tanto los empresarios como los políticos de antaño. Esos políticos tradicionales que, como dice Andrés Manuel López Obrador, no se han dado cuenta que las cosas ya cambiaron y que esos políticos y esos empresarios no tienen futuro en este país porque si ya se les acabó el tema de la corrupción. ¿Y cómo se llevan entre las patas, Vicente, a los trabajadores? Porque aquí cómo se beneficia. Les vale madre, gobierno. Rafa, les vale madre. ¿Cómo se llevó entre las patas al sindicato de trabajadores electricistas Felipe Calderón? Los mandó a chingar a su madre y les dio una patada, ya sabes dónde. No tienen perdón de Dios, no tienen madre. Sí, totalmente de acuerdo, o sea, se llevan entre las patas y les vale madre a los trabajadores por esos intereses, por lo que es la lana, no les interesa, no tienen autoridad moral. Por eso cuando critican a Andrés Manuel López Obrador, ¿con qué autoridad moral, con qué autoridad política pueden tener estos expresidentes con todas las mamadas, y perdón de la expresión, con todas las mamadas que han hecho en sus sexenios? Con toda esa corrupción y todavía quieren salir a querer golpetear al presidente Andrés Manuel cuando los ha dejado una y otra vez exhibidos. Rafa, hablemos correctamente sobre nuestros honorables, impolutos y bien portados expresidentes de México, Felipe Calderón y Vicente Fox. Nótese mi sarcasmo. No, y es que... El día que se atrevan a debatir en Sin Censura y no ir con sus voceros, Ciro Gómez Leiva o Joaquín López Dóriga, les creo. Mientras tanto, chinguen a su madre. No, o el día que se atrevan a debatir con la gente, incluso, Vicente, que, o sea, ellos nos han negado la entrevista una y otra vez y nos la seguirán negando, pero lugar en el que se los encuentra la gente, el pueblo, los cuestionan
y ellos salen pues así por patas. Me acuerdo mucho esta vez en la que salió de un bar, me parece, o un restaurante bar, Felipe Calderón, y un señor le empezó a gritonear y pues él nada más se fue ahí. O Fox se enfrenta a los manifestantes, pero cuando viene aquí en Estados Unidos ya hasta tiene una escolta de guaruras y cosas así. Ahora, miren, estos dos presidentes pues tienen mucho en su haber, o sea, tienen muchas situaciones terribles. Se los voy a simplemente resumir en la situación terrible. ¿Qué pasó, de las... Toño? ¿Cómo que se los voy a resumir? No, Pero bueno, perdón. Se los voy a resumir en la situación terrible que ahí sí se me desdibuja la sonrisa de las puertas del infierno que abrió Felipe Calderón. O sea, pensamos en la desigualdad que nos deja Fox, en la desigualdad que nos deja Calderón, en esta apertura absoluta para las empresas, siguiendo con este neoliberalismo, sin ningún tipo de bloqueo, poniendo al pueblo de por medio, pero también no olvidemos que Felipe Calderón provocó la desintegración de tantas familias, la destrucción de tantas familias, la ruina de México, una sangría terrible, una masacre espantosa en su supuesta guerra contra el narco. Toño, Rafa, les voy a pedir que nos portemos bien. José Cabañas escribe, son muy mal hablados, acuérdense de que su audiencia de repente hay niños escuchando. Le ofrecemos una disculpa, José, tápeles por última ocasión, al menos por estos minutos, los oídos. Que chinguen a su madre Vicente Fox y Felipe Calderón hasta que no nos aclaren qué pasó con la audiencia 2015, en la que se estipula, se señala. Por cierto, tenemos una copia en Sin Censura por si ya se les olvidó a los expresidentes, que no se hagan pendejos. Esta auditoría 2015 señala que hubo corruptelas en los primeros meses de gobierno, por lo menos, de Vicente Fox, al entregarle contratos a sus amigos para la renovación de las cabañas en Los Pinos, en donde vivió con Martita Sagún, en donde quedan estipuladas las fayucas con las que amueblaron Los Pinos y cuyo expediente desapareció misteriosamente en el gobierno ya de Felipe Calderón. Mientras tanto, no podemos respetar a quienes han querido verle la cara de mensos a los mexicanos de a pie. Y mire, sé que me está esperando Jesús López Almejo, el profesor Jesús López Almejo. Antes de ir con él, le voy a pedir aquí al equipo